Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a repasar nuestro primer cuestionario con respecto al programa de continuidad pedagógica. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿por qué decimos que en ventas es muy importante lograr una entrevista con ideas organizadas? Bueno, esto es una pregunta muy importante al momento de organizar nuestra entrevista, porque recordemos que nosotros queremos guiar a nuestro candidato, queremos orientarlo, queremos conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, cuáles son sus problemas, ¿sí? Entonces, para poder organizar ese conjunto de ideas y a su vez poder ir guiando a nuestro candidato, debemos organizar nuestra entrevista de manera tal de poder ir anticipándonos al desenvolvimiento de la misma, ¿sí? Punto número 2 nos dice, ¿es importante para el vendedor tener una estrategia en mente para poder aplicar según la personalidad de los candidatos? Bueno, en esta segunda pregunta es muy importante tener en cuenta la personalidad de nuestros candidatos, ¿sí? Recordemos que todas las personas son diferentes, pueden reaccionar de manera distinta ante una pregunta, dos candidatos pueden sentirse de manera muy diferente y nos pueden responder de distintas formas, ¿sí? Pueden reaccionar, pueden tener necesidades, pueden tener problemas distintos. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos, ¿sí? Y tener siempre presente que cada candidato es único, cada necesidad que tiene nuestro candidato es única, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar lo antes posible cuáles son los beneficios que está buscando ese candidato particularmente, ¿sí? Entonces para ello es muy importante que en el desarrollo de nuestra entrevista nosotros podamos ir identificando cuáles son los beneficios que está buscando obtener ese candidato. Bueno, como vendedor, ¿qué es lo primero que observarías de tus candidatos? Bueno, nosotros sabemos que tenemos que estar muy atentos a todos los movimientos de nuestros candidatos, ¿sí? Y apenas entra una persona a nuestro negocio, en el caso que estemos trabajando, por ejemplo, en un espacio físico, ¿sí? En donde recibimos a los candidatos, nosotros tenemos que estar muy atentos, si bien no tenemos que ser invasivos y tenemos que tratar de evitar que nuestro candidato se dé cuenta que lo estamos realmente observando. ¿Qué vamos a estar mirando? ¿Qué es lo primero que uno mira? Bueno, puede ser cómo está vestido, cómo habla, cómo gesticula, cómo se mueve, ¿sí? Si pregunta mucho, si nos damos cuenta que, a veces nos damos cuenta que ni siquiera quiere que nos acerquemos, ¿sí? Que marca una distancia. Bueno, esas son las observaciones fundamentales que tenemos ante el primer encuentro. Pregunta número 3. ¿Por qué afirmamos que en una entrevista siempre se vende algo? Bueno, nosotros acá partimos de nuestra teoría, en donde podemos encontrar el detalle de que, ¿por qué vamos a suponer que siempre se vende algo? O desde el punto de vista del vendedor, que logra concretar la venta, ¿sí? Cumple su objetivo principal, o si no, vamos a decir que el candidato fue el que nos vendió la negación a esa compra. Entonces, por eso siempre decimos, ¿sí? Que en una entrevista siempre hay una venta. O yo, vendedor, logro llevar a cabo y concretar esa venta, o yo, candidato, le vendo a ese vendedor mi negación a comprar el producto o el servicio, ¿no? Bueno, en este caso me voy a acercar también un poquito a la diapositiva que estuvimos trabajando, ¿sí? Para ir repasando un poquito los temas que estuvimos viendo en clase, que también lo compartimos en el grupo. Recordemos entonces, ¿sí? Que es muy importante organizar nuestra entrevista, tener una estrategia, ya que, como decíamos, como nosotros vamos a estar observando a nuestro candidato, el candidato también nos va a estar observando a nosotros. Entonces, todo lo que digamos, en la forma que lo digamos, ¿sí? Cada detalle, cada movimiento, cada gesto, ¿sí? Debe responder a una estrategia, ¿sí? Acá
continuamos con nuestra diapositiva y estamos en el punto que recién observábamos. En la entrevista tenemos dos voluntades, la del vendedor, ¿sí? Y la del prospecto, que a mí me gusta generalmente considerarlo candidato, ¿sí? Acá acuérdense que tenemos ese enfrentamiento constante y al finalizar la entrevista siempre se va a concretar una venta. Pregunta número 4. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de firmeza mental? ¿Crees que solo los vendedores la poseen o los candidatos también? Bueno, volviendo a nuestra diapositiva, fíjense que nosotros dijimos, ¿sí? Esto es una pelea constante. Nuestras entrevistas son una pelea constante, pero una pelea en el buen sentido, ¿sí? Recuerden que nosotros no queremos ganar un enemigo, no queremos ganar un mal rato, ¿sí? Nuestro objetivo es vender, ¿sí? ¿Por qué una firmeza mental? Por esto que decíamos, a mí mi candidato me va a estar observando, entonces yo le tengo que transmitir a ese candidato firmeza, convicción, ¿sí? Si yo soy un vendedor inseguro, que dudo, que no hablo, que desconozco las características y bueno, mi candidato va a percibir esa situación, entonces es muy probable que no concretemos la venta. Entonces, yo siempre tengo que estar, mantenerme lo más firme posible. Recordemos que acá también juega un papel muy importante nuestra psicología, así como nos sentimos, si justo ese día, si venimos con muchos problemas, si nos damos cuenta que, por decirlo de una manera, nuestro candidato es mala onda. Bueno, esas cuestiones nos van a afectar en nuestro desarrollo, en nuestro desempeño. Bueno, nosotros tenemos que tratar de estar lo más firmes posibles para lograr nuestro objetivo. Pregunta número 5. Teniendo en cuenta el método paso a paso de nuestra entrevista, mencionar los objetivos que queremos cumplir en cada una de las etapas. Bueno, primero vamos a mencionar los objetivos. En este caso entonces me voy al dossier de nuestras fotocopias, ¿sí? Al finalizar la página número 1 podemos empezar a leer el método paso a paso, ¿sí? Y acá en la página número 2 de nuestras fotocopias tenemos el cuadro debajo de la página número 2 podemos visualizar. ¿Cuál es el primer paso de nuestra entrevista? Captar la atención de nuestro cliente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este primer paso? Bueno, como decimos, que el candidato nos preste atención, ¿sí? Para ello se va a tener que dar una cierta cantidad, un número de condiciones, ¿sí? Que tengamos el espacio físico adecuado, que podamos contar con el tiempo, que tengamos la predisposición, ¿sí? Tanto nuestra como del candidato, ¿sí? Entonces, en este punto, nuestro objetivo es lograr la atención de nuestro candidato. El segundo paso es el del interés, ¿sí? Acá, en esta instancia, vamos a trabajar de manera tal, vamos a llevar a cabo nuestra entrevista de manera tal de lograr que nuestro candidato esté interesado en la propuesta que nosotros tenemos para hacerle. El tercer paso es el deseo, ¿sí? El deseo, en esta instancia tenemos que lograr que nuestro candidato, ¿sí? Realmente ya él reconoció que tiene una necesidad y que tenga el deseo de satisfacer esa necesidad, ¿sí? Entonces que se prenda una lucecita en su mente y que diga, yo tengo esta necesidad, yo tengo este problema, quiero resolverlo. El cuarto paso es el de la convicción, ¿sí? Y en este paso nuestro objetivo es tenemos que lograr convencer a nuestro candidato de que nosotros somos la mejor propuesta para solucionar su demanda, su problema, su pedido, ¿sí? Tenemos que convencerlo, ¿sí? Él tiene que lograr ese sí mental, ¿sí? De manera tal que pueda pensar si realmente este vendedor puede solucionar o puede cumplir con lo que yo estoy buscando. Y por último, el quinto paso es el de la acción, ¿sí? Es el de actuar, concretar el hecho, ¿sí? O sea, decimos que el sí mental de nuestro candidato pase a ser un sí verbal. Pregunta número 6.
¿Por qué decimos que muchas veces nuestros candidatos se encuentran con una postura defensiva? ¿Qué frases o gestos nos ayudan a darnos cuenta que nuestro candidato está en una postura defensiva? Bueno, en este caso nosotros recordemos que como candidatos, que nos ha pasado seguramente a nosotros también, ¿sí? Siempre tenemos esa tendencia a resguardarnos, ¿sí? No nos gusta mucho que nos invadan, no nos gusta mucho que nos hagan preguntas y un punto muy importante cuando hablamos del tema del dinero, ¿sí? Porque al momento de vender sabemos que en algún momento se va a dar la transacción económica, el candidato siempre es muy reacio, ¿sí? Siempre va a tratar de cuidar ese dinero, cuidar el gasto, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir entonces que muchas veces podemos encontrarlo de una postura defensiva por ese motivo. También muchas veces los vendedores pueden resultar un poco pesados, como para decirlo de una manera. Entonces ya el candidato va con la mentalidad y va predispuesto a, uy, ¿qué me va a querer vender este tipo? ¿Cuánto me va a tener acá? ¿Sí? Entonces, bueno, eso también forma parte de una postura defensiva por parte de nuestro candidato. Será cuestión de nuestra actitud, de nuestra estrategia, poder revertir esa situación y realmente lograr que él cambie esa postura mental. Pregunta número 7. Los primeros minutos de la entrevista no son necesariamente los más importantes. ¿Verdadero o falso? Falso. Esto es completamente falso. Recuerden que los primeros minutos de nuestra entrevista pueden llegar a ser los momentos más importantes que el resto de toda la entrevista, ¿sí? Entonces es fundamental causar una buena sensación, una buena impresión apenas conocemos y tenemos contacto con ese candidato, ¿sí? Así que no relajarse y estar muy tranquilos, muy organizados y tener en mente muy en claro qué es lo que vamos a decir y cómo nos vamos a desarrollar durante esos primeros minutos. Número 8. Arma una lista con los no debo decir. Bueno, acá vamos a repasar en nuestra diapositiva. Recordemos rápidamente, no debo decir no es mi sector, no debo decir puedes confiar en mí, yo no lo uso, no es política de la empresa, somos competitivos, puede salirse del precio que puede pagar, es mi día libre. Bueno, esas son las frases que no debemos decir, ¿sí? En el desarrollo de una entrevista. Número 9. ¿Cuál es el objetivo principal del primer paso y cómo podemos llegar a cumplirlo? Bueno, el primer paso dijimos que es el de la atención, ya estuvimos hablando un poquito respecto a su objetivo y en este caso también vamos a decir que es muy importante llevar a cabo preguntas que realmente valgan la pena, que sean interesantes y que realmente nos brinde la información necesaria para continuar con nuestra entrevista. Número 10. ¿Qué entendemos por necesidad general? Acuérdense que este es en el caso ya de la segunda instancia, ¿sí? Donde queremos captar el interés. Muchas veces los candidatos no quieren reconocer que ellos tienen una necesidad. Entonces una herramienta es tratar de hacerle ver a ese candidato que hay una necesidad general, ¿sí? Por ejemplo, todo el mundo usa celular. Entonces, si todo el mundo usa celular, por ejemplo, para este momento que es fundamental, ¿sí? Estar comunicados vía el dispositivo, si no tenés un celular, puede que no te lleguen los mensajes de tu trabajo, que estés incomunicado. Bueno, entonces, hacer ver a nuestro candidato que todo el mundo hace uso de cierto bien o cierto servicio, entonces despertar ese interés desde su punto de vista y decir yo también lo necesito, ¿sí? Eso es cuando entonces tratamos de instaurar esa necesidad general. Pregunta número 11. ¿Qué es lo que buscamos lograr que piense el candidato cuando le hablamos de los demás? Bueno, lo que decíamos, lograr que a él también se le despierte ese interés y diga yo también tengo esa necesidad, yo también necesito ese bien o ese servicio. Número 12. ¿Qué es lo que se recomienda hacer cuando el candidato se opone? Si vemos que nuestro candidato ya está muy cerrado,
tenemos que finalizar nuestra entrevista y seguir buscando otro candidato.